Em, en primer lugar, agradeceros a todos los que estáis en el otro lado, ¿no?, de la pantalla, sobre todo porque estáis ahí, yo no os veo, sois muchos, pero el hecho de que yo no os pueda ver no quiero que reste la posibilidad de que podáis y que podamos compartir esta horita y media que tenemos por delante. ¿A qué me refiero? A que no he preparado demasiado material de diapositivas, pero sí que tenemos muchas cosas que contar, o sí que me gustaría poder contaros muchas cosas. También, cuando digo que estáis ahí al otro lado y me gusta sentiros como próximos, vamos a guardar un ratito al final de preguntas en el que podamos compartir bueno, el material que os he preparado y también tenéis la posibilidad de hacer alguna pregunta por el chat, ¿no? Si hacéis preguntas por el chat, las iré viendo. Tengo una segunda pantalla como para poder estar ahí un poquillo atenta. Si no, y hay algo que dices, mira, es que esto necesito como resolverlo en este instante, ¿de acuerdo? Abrir el micro y decir, Karma, necesito esto y quiero hacer esta consulta. Va a ser, no creo que sea tan, no creo que os pongáis todos de acuerdo y conectéis todos los micros a la vez. Si es el momento, la atenderemos y si no, pues la pasaremos un poquito hacia el final de esta sesión. ¿De acuerdo? Vale, como os comentaban en la presentación, he organizado la información de esta sesión clínica en esos tres grandes puntos, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento cerebral de los niños? Y yo añado, y de los adultos. Añado de los adultos, ¿por qué? Porque no es un funcionamiento que solo lo vamos a ver en los niños y que cuando crecemos ya no funcionamos así y nuestro sistema nervioso se regula casi como por arte de magia, sino que es importante entender cómo funcionamos, cómo funciona el cerebro, cómo nos desregulamos y qué cosas nos pueden desregular y qué cosas nos pueden estabilizar, porque los adultos vamos a ser la pieza clave para esa regulación emocional. ¿Mm? Y por eso ponerlo en paréntesis, que tal vez me hubiera gustado ponerlo casi en mayúsculas y en fosforito. Los adultos tenemos que ser como debemos tener muy claro, ¿no?, cómo funcionamos para poder transmitirlo también a nuestros peques, ¿vale? Esa segunda parte que vais a ver, que la tengo como enlazada, están como tres bloques, pero vamos a ir como un poquito hacia adelante y hacia atrás. Explorar más allá de lo evidente, para mí siempre es abrir puertas y abrir ventanas, ¿no? Ver más allá de lo que está ocurriendo para poder entender, ¿vale? Entender para poder comprender, ahí como si fuera un gran, sí, unas grandes manos que acogen, y si puedo entender y comprender, voy a poder atender aquello que les pasa a mis niños, ¿no? Y cuando digo mis niños, pueden ser mis hijos, pueden ser mis pacientes, pueden ser mis alumnos, ¿m? O los niños con los que yo voy a trabajar según el ámbito profesional del que vengáis, ¿vale? Esas tres estrategias efectivas, creo que la gran estrategia es nuestra propia regulación, pero vais a ver que hay unas cuantas, tres diapositivas, si mi memoria no me falla, en el que sí que vamos a comentar algunas cosas, ¿no?, que podemos hacer desde nosotros para esa regulación de nuestros peques. También comentaros, voy a utilizar de manera indistinta mamá, papá, cuidador, del mismo modo que voy a utilizar de manera indistinta niño o niña o adolescente. La mirada de esta sesión sí que está muy puesta en niños. No quiere decir que los adolescentes estén fuera, pero sí es una mirada hacia los primeros años de vida. Para poder entender muchísimo mejor cuál es el papel que tenemos desde la primerísima infancia. No solo desde la primera infancia, sino hay veces que yo comento con los papás, ¿no?
¿Cuándo empezaste a ser mamá o papá? Esa es una reflexión que a mí me gusta hacer. Y me gusta hacerla porque empezamos a ser mamás o papás en el momento que pensamos que podemos ser padres y madres, ¿no? Y eso puede ser 9 meses exactos del nacimiento de nuestro hijo, pero se puede producir años antes, ¿no? Y ahí se empiezan a mover cositas en nosotros porque nos van a poner en ese estado, ¿no? Es un estado en el que vamos a empezar a cambiar. Entonces, esa es otra de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Compartir con mis papás, con mis niños y con mis alumnos. ¿Vale? Si en algún momento las diapositivas fallan, sí que yo os agradeceré que me lo digáis. ¿Vale? Vale, y empezamos ahí. Y la primera es hablar del cerebro, de cómo funciona el cerebro. Y a mí me gusta verlo siguiendo a varios autores y me gusta explicarlo desde el cerebro en dos, el cerebro en tres y el cerebro en cuatro. Y vamos a empezar por el cerebro en dos. No voy a explicaros nada que no sepáis, pero creo que es necesario que lo encuadremos y lo podamos como recolocar. Recolocar en todo ese continuo que vamos a hacer. Cuando hablamos del cerebro en dos, lógicamente hablamos de los hemisferios, y los hemisferios nos van a dar como un funcionamiento distinto, ¿no? Los hemisferios se unen, ya lo sabemos, a través de esa estructura formada por millones y millones de fibras nerviosas, por el cuerpo calloso, que es como en ese dibujillo que hay abajo, ¿no? A mí me gusta verlo como así, ¿no? Hay como una conexión, ¿no? Se va conectando el hemisferio derecho con mi hemisferio izquierdo. Esa comunicación tiene que estar, es una comunicación y un fluir de la información que es del derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho, y nos tenemos que plantear para qué sirve esa comunicación interhemisférica, pero no solo eso, sino qué ocurre cuando hay como un bloqueo interhemisférico, ¿no? También plantearnos, ¿no? Aquello, o hay muchas veces que incluso nosotros, ¿no? Nos catalogamos, digámoslo así, de yo soy más de hemisferio derecho, ¿no? A mí si me preguntan, yo siempre digo, yo soy más de hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque soy como una emoción con patas y eso está más en el hemisferio derecho que no en el izquierdo, porque puedo ser como, bueno, mucho más creativa o mucho más intuitiva. A mí lo que me manda es esas emociones, ¿no? Pero sí que es importante que podamos verlo no como para etiquetar a los niños ni etiquetar a los adultos, pero sí como para entender. El hemisferio derecho, como decimos, es un hemisferio no verbal, es analógico, es atemporal, es en el que fluyen y se mueven, ¿no? Ahí las emociones y es fantasioso. Tiene formas y patrones, es intuitivo. Y diríamos que las experiencias, si tuvieran que ubicarse esas experiencias que no tienen lenguaje, pensáramos si esto fuera como cajoncitos, las tendríamos ubicadas en el hemisferio derecho. Cuando esas experiencias, y luego veremos, ¿no? El por qué hablar de cerebro en dos, en tres y en cuatro, cuando esas experiencias no pueden llegar a conectarse desde el hemisferio, desde uno al otro, pueden quedar como bloqueadas y como encapsuladas, como si estuvieran dentro de una cajita. Eso va a hacer que en algún otro momento esas experiencias como puedan abrir la caja y siguen como buscando esa conexión en el que el otro hemisferio le pueda dar esa narrativa, ¿no? Esa parte verbal. El hemisferio izquierdo es temporal, claro que hay abstracción, pero está basado en la realidad, en la lógica. Es más secuencial. Ahí también está la expresión oral, todo lo que es la parte de la narrativa. Si lo visualizamos, ¿no? Como esa capa, ¿no? Ahí, como si fuera un casco con los dos hemisferios ahí puestos, nos vamos a ir hacia adentro del cerebro y vamos a conectar o vamos a compartir, si mi ordenador quiere, y seguro que va a querer, ahí lo tengo, ¿vale? Con esa analogía de los tres cerebros
hablamos de, de ese crecimiento del cerebro, partiendo de la filogenética de la evolución humana, ¿vale? Eh, yo os decía, es una teoría antigua, estamos hablando del 1960, que viene de Paul, y que se ha ido acompañando, se ha ido, yo diría que vistiendo, ¿no? Y cuando digo vestir es poder darle mucho más sentido porque eh, ha sido acogida por Siegel, ha sido acogida por psicólogos y neuropsicólogos que nosotros tenemos de referencia aquí en España, como Rafa Guerrero o Álvaro Bilbao. ¿Y qué nos dice esa teoría? Que tenemos tres cerebros internos, ¿vale? Que están relacionados y vamos a ir desde el más primitivo, ¿no? Aquel cerebro que nació o que se creó, ¿no? Primero, que es el cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano está en la base, es el que va a mover, y os voy a ir poniendo, si la tecnología no nos sigue fallando, porque sí que quiero que vayamos. Uy, mira, se me van al revés. Hoy no estamos. ¿Vale? El cerebro reptiliano. Luego tenemos a nivel de evolución el cerebro más, el emocional, el cerebro límbico, que está en la parte central. Luego tenemos por maduración y por evolución el cerebro racional, que es el neocórtex. Y tenéis ahí esa flechilla que pone funciones ejecutivas, que la vamos a ver en la siguiente diapo, ¿vale? Qué implica el hecho de tener tres escaleritas en esa evolución, que cada uno se encarga de aspectos distintos, ¿vale? Los voy a poner todos y así, uy Dios, no tanto, karma, estoy intensa, ¿vale? Si nos vamos al cerebro primitivo, y en la siguiente diapositiva espero que compartáis conmigo los dibujos que os he puesto, es el cerebro que va a regular toda la parte más relacionada con la supervivencia. Va a regular la circulación, el funcionamiento de los órganos, regula el hambre, el frío, regula el sueño, regula todo lo que está relacionado, y vuelvo a insistir, con los mecanismos de supervivencia. Ahí será el cajoncito cerebral que se activará en los momentos en los que nos sintamos en peligro. Si tuviéramos que decir, lógicamente, el cerebro no está partido en trozos, el cerebro, bueno, está repartido en áreas, pero no están así como ni en colores ni en espacios. Pero para poder entender, y sobre todo yo me agarro a estas explicaciones, porque quien quiero que lo entienda, aparte de los que me estáis escuchando hoy, son los niños. Y eso es lo importante, ¿no? Podérselo explicar. El segundo cerebro está relacionado con la amígdala, con la zona de la amígdala y con el hipocampo. ¿Qué es, ¿Cuál será su función? Su función es la de regular las emociones. Ahí va a estar también, es la zona del control inhibitorio, ¿no? De los impulsos. Es la parte relacionada con el vínculo, y el vínculo vamos a volver a hablar de él por la importancia que tiene en el tema de la sesión clínica de hoy. Esa regulación. Yo, ¿cómo voy a regular aquellas personas chiquitas, ¿no? Aquellos niños que están a mi alrededor? Hay algo súper importante, es primordial, que es que tiene que haber alguna vinculación. Aunque no me conozca, hay un vínculo, ¿vale? Pero sí que es necesario que lo podamos contemplar. Ese cerebro emocional eh, se va a activar cuando hayan emociones fuertes, diría que se activa cada vez que hay una emoción, pero si hay emociones fuertes va a haber una activación profunda.
Y decíamos que el hipocampo es el que se encarga de las memorias y cuando hay esa activación, el hipocampo va a guardar la memoria. Va a guardar la memoria de lo vivido. ¿Dónde la va a guardar? Lógicamente en el cerebro, que al final es el que se encarga de archivar todo lo que vivimos. Y va a depender de si tiene lenguaje o no tiene lenguaje, o si lo pudo tener, cómo yo lo voy a almacenar y cómo yo lo voy a poder recuperar. A nivel evolutivo, el cerebro y la evolución de los animales y, lógicamente, de los humanos, que de ahí venimos, fue evolucionando para crear ese neocórtex, ese cerebro racional, ¿no? Que gobierna el lenguaje, ¿vale? Que gobierna el lenguaje, que va a facilitarnos ser humanos, lógicamente. ¿Vale? El razonamiento, la planificación, la flexibilidad. Es el que controla todo lo que es el movimiento voluntario y gestiona la autorregulación. Y vemos que ahí tenemos una parte en el prefrontal que para muchos, por no decir todos, la tenemos como muy, muy conocida y a la que le tenemos que dar mucha importancia. Os decía el cerebro en dos, por los hemisferios, el cerebro en tres, por la teoría del cerebro triuno, y el cerebro en cuatro, porque me encanta, ¿no? la adaptación o la explicación que hacen varios autores, entre ellos Rafa Guerrero, en el que nos explica, ¿no? Ese cerebro que actúa, el primitivo, ese cerebro que siente, que es el emocional, y esos dos cerebros son cerebros calientes, ¿vale? Y cuando hablamos de cerebros calientes, los nombramos así porque están relacionados con los impulsos, con las necesidades básicas. Es el que también se activa en ocasiones sin quererlo, por eso es involuntario. ¿Vale? Ese cerebro caliente es el que en un momento en el que estoy en el tren, oigo un ruido fuerte y va a hacer que yo me altere, ¿no? Puedo dar un brinco sencillamente por el ruido, puede hacer que me altere y que empiecen a moverse en mí emociones y sensaciones de terror, pero eso no es voluntario. Entonces, esa categorización, ¿no? Esa etiquetita, ¿no? de cerebro caliente va por ahí. Tenemos también el cerebro que piensa, ¿no? Para mí, me gusta pensarlo, con ese Rafikli que siempre tiene una palabra sabia y justa, ¿no? Para guiar a Simba. Rafa Guerrero tiene un libro fantástico, tiene muchos libros fantásticos y tiene un cuento fantástico que se llama Los cuatro cerebros de Arantxa, del que yo he hecho esa pequeña como adaptación, ¿no? Que os lo recomiendo porque vale la pena. Hablamos del siguiente cerebro, que es ese cerebro que piensa. Ese es el neocórtex, es el que nos va a hacer realmente humanos, pero si algo realmente nos hace humanos, aquello, ¿no? Digamos, el sapiens sapiens humano, es el cerebro que organiza. Es esa parte del prefrontal que nos va a ayudar y tiene la función de organizar, de planificar. Estos dos cerebros, el que piensa y el que organiza, son cerebros fríos. Y son cerebros fríos porque allí sí que hay un organizar, planificar, yo pienso de casi descendente, ¿no? Mi comportamiento va a ser descendente de la mente al cuerpo. Es frío en contraposición a los otros, que son como muy viscerales y se mueven por esos impulsos. Desde la concepción, ¿no? de cómo sentimos, está la neurocepción con la que nos comunicamos nosotros con los demás. Y digo con los demás porque no solo es con nuestros niños, sino con las personas con las que nos relacionamos. ¿Vale? Es
lógico que cuando estamos con alguien, ¿no? Conocido o no, al margen de lo que yo comunique verbalmente, hay una comunicación no verbal y hay una comunicación de organismo a organismo, ¿m? Que va a hacer que podamos o que sintamos si estamos en un espacio de seguridad o no. Y ese es otro de los conceptos que si tuviéramos que ir como subrayando o redondeando de cosas que me gustaría que os quedarais hoy, sería uno de ellos, ¿no? La seguridad. La seguridad del entorno y la seguridad vivencial de cada uno de nosotros. Esos 4 cerebros tienen que poder conectarse. ¿Mm? Se tiene que poder conectar nuestra necesidad de seguridad primaria. ¿Mm? Tiene que poder conectarse y con las emociones sin que esas se desregulen. Tiene que poder conectarse con los pensamientos y la organización y la planificación. Y, lógicamente, ¿no? Con ese director de orquesta, como dice Rafa Herrero, que es el que nos va a ayudar a que todos nuestros protagonistas, en vez de ruido, hagan sinfonía. Es importante también bebemos o vivimos, ¿no? Vivimos tal como hemos ido creciendo y yo me nutro de más teorías que quiero compartiros. Venga, a ver si ahí estoy. Venga. Cuando acabemos hoy, me gustaría que tuvierais esa impresión de, es como si habláramos de cosas distintas, pero estamos hablando de lo mismo. A lo mejor esa es una de las preguntas, ¿no? Que pueden llegar a surgir, porque esa es la impresión que a veces tengo, ¿no? Hablamos de teorías distintas, de planteamientos distintos, pero hablamos todos de lo mismo, de cómo compartimos, de cómo nos comportamos y de cómo podemos acompañar. ¿No? Si os estaba hablando de ese cerebro en 4, no puedo dejar de conectarlo con el funcionamiento del sistema nervioso. Y la siguiente teoría que quiero compartiros es la teoría polivagal de Porges, en la que vamos más allá de la estructura cerebral y nos vamos a focalizar en el sistema nervioso, en cómo funciona el sistema nervioso autónomo. A partir del funcionamiento del sistema nervioso autónomo, hablamos de comportamientos, ¿no? Hablamos de comportamientos y respuestas ascendentes o descendentes. Y vais a ver que eso está directamente relacionado con lo que estábamos hablando, de lo que estábamos comentando. Hablamos de comportamientos ascendentes, que son respuestas al estrés, del cuerpo a la mente. El ejemplo del tren que os comentaba del tren, es un ejemplo claro, pero puede ser cualquier ejemplo que os venga, que os venga en este momento a la mente de respuestas que puede tener vuestro organismo que no son voluntarias. ¿No? Ese comportamiento ascendente está relacionado con la supervivencia y parece que me repita, pero es como si estuviéramos mirándolo desde otro lado del prisma, ¿vale? Ese comportamiento ascendente que estaría relacionado con ese cerebro frío no implica pensamientos conscientes, es la percepción, es la percepción subconsciente de seguridad, ¿no? Y esa seguridad es la que vamos a buscar para poder regular a los niños, incluyo a los adultos, porque podemos llegar a ser correguladores de los pequeños porque no pueden solos, pero puedo convertirme en corregulador de un adulto, de mi pareja, de alguien que está y que lo necesita desde la propia seguridad y equilibrio de mi sistema. El comportamiento descendiente es un comportamiento intencional y hay una previa planificación de la mente al cuerpo. Este se va a desarrollar con los años, se va a desarrollar no solo a nivel evolutivo,
Y necesitamos que haya esa evolución y ese crecimiento. Y pongo énfasis ahí por la necesidad que tenemos de entender que los niños de 5 años, de 2 años y de 7 años no tienen suficientemente maduro, ¿vale? Las conexiones de esa corteza prefrontal, que es la encargada de planificar, es la encargada de dirigir, y en ocasiones, yo creo que últimamente mucho, les estamos pidiendo que tengan unas respuestas que no van acordes con la edad ni con el estado evolutivo en el que se encuentran. ¿No? Con lo que ahí es el momento en el que si un niño no es suficientemente maduro, ¿quién puede hacer ese trabajo? Y esa es la pregunta, ¿no?, que nos podemos lanzar entre todos. ¿Quién puede hacer ese acompañamiento para a esos, digo niños, pero el prefrontal no es suficientemente maduro hasta los 20 y algo? Y en algunos casos, como en perfiles neurodivergentes, mucho más allá, ¿no? Entonces, esos comportamientos eh, son, son, son necesarios para la evolución y es necesario que sean acompañados. ¿Vale? Si hablamos de la teoría polivagal, que seguro que más de uno la conocéis, y si no, os daré una pincelada que espero que os sirva como para activar vuestra curiosidad. Esa curiosidad de la que también hablaremos, que es necesario tener y mantener activada en los niños. Yo diría que en los adultos también perdemos la curiosidad y hay algo que ahí no está, no está suficientemente bien. ¿Vale? La teoría polivagal de Porges habla o nos habla de lo siguiente. Tenemos claro, sistema nervioso autónomo, hay dos vías, la vía de activación y la vía de desactivación, ¿no? Activación, desactivación, ¿vale? La activación la tenemos en el sistema simpático, esa es la vía roja. Los colores, los colores como en el cerebro, ¿no?, nos sirven para acompañar a, a las personas, a los niños. Os voy a recomendar también un libro, no solo de Steve Porges, sino un libro que se llama Más allá de la conducta, de Donna Delacroix, os lo apuntaré ahora en el chat, que nos va a explicar, y esa es la base de parte de mi sesión clínica. Sistema nervioso simpático, activación, vía roja, es el mecanismo de lucha y de huida. Y si nos fuéramos atrás en las diapositivas, atrás en las teorías, volveríamos a conectar ese sistema simpático, esa vía roja, ese mecanismo de lucha y de huida con el cerebro primitivo. Ahí hay una activación. La activación es necesaria, ¿no? Hay veces que yo les digo a los niños, y cuando les hago esta explicación, y les digo, activación, sistema simpático, vía roja. Tenemos que aprender a salir de ahí, hacia arriba en la escalera, como habla de Dana, ¿no? Hacia arriba en la escalera. ¿Para qué? Para poder llegar a esa doble vía del sistema parasimpático, en esa vía del nervio vago, en el que hacia arriba, metafóricamente, nos vamos a vía verde, conexión social, el sentirme conectado, el sentirme en el presente, el estar en el aquí y en el ahora, en el que hay incluso físicamente, vais a ver cuáles son los indicadores de en qué vía estoy, y esa es una conexión, es la conexión social que hacemos los humanos, es la conexión social que vamos a necesitar con los bebés. Y es la conexión social que tenemos que activar desde el adulto para que los niños, para que los adolescentes, para que nuestras parejas, en un momento de desregulación o de desactivación, quiere decir de bloqueo, puedan volver a conectar.
¿Mm? Hablamos de esa doble vía, hacia arriba, metafóricamente, vía de conexión, hacia abajo, vía de bloqueo o de desconexión. El nervio vago tiene dos ramas, una muy social y la otra de desconexión, ¿no? Uno de los ejemplos o esa metáfora visual que yo comparto, ¿no?, es la siguiente. Es como si nuestro sistema nervioso, partiendo, ¿no?, de esa metáfora que hace Debdana y que hace Donna Donna, en el que hay una escalera. Subimos y bajamos de manera continua por nuestro sistema nervioso, nuestra activación y nuestra desactivación. Yo estoy en desconexión. La desconexión como tal no tiene por qué ser siempre de bloqueo, porque cuando estoy dormida y me despierto, parto de esa zona de desconexión. ¿m? Estoy en zona azul, suena mi despertador, entro en zona roja y fijaros, ahí no hay un peligro, sencillamente necesito activarme. Mi cerebro dice, uff, demasiado pronto, desconecta, apago y probablemente me voy a zona azul porque quiero dormir 5 minutos más, pero mi despertador o mi karma despierta de día, sabe que me tengo que poner un par y a los 5 minutos vuelve a sonar esa alarma, con lo que, claro, vuelvo a entrar en esa escalera hacia el simpático. Subo esa escalera y os diría que si todo va bien, yo sigo subiendo mi escalera, igual que hacéis todos vosotros, y entro en esa vía verde de conexión, en el que puedo organizar mi esquema de lo que tengo durante el día. Si de golpe me acuerdo de algo que no tenía muy presente, puedo volver a bajar a zona roja, con lo que hay una activación de nuevo, en la que puede generar una situación de peligro relativa, como mínimo de preocupación. Los adolescentes son grandes creadores de metáforas, y los niños también. Y os voy a compartir una, ¿no?, que sería cuando estamos en desconexión, es como si estuviéramos prácticamente en los sótanos de una casa, ¿no? O estaríamos en la planta baja, en esa planta baja. Tengo que activarme para subir a la zona de arriba, que es casi, uno de mis adolescentes me decía, es como un skyline, ¿no? Puedo verlo en 360, veo todo. Esa es la gran conexión a la que yo quiero llegar. Pero para llegar al skyline, a ver en esa terraza, tengo que subir por las escaleras. Subo las escaleras y llego al piso de las habitaciones. Esas habitaciones que están todas abiertas, o algunas sí, o algunas no, en las que yo puedo entrar, ver qué necesito, salir, pero si ese piso, ¿no?, ese rellano de habitaciones se convierte de golpe en un escape room, en el que no veo la salida, en el que hay demasiadas preocupaciones, en el que no sé cuál de todas esas puertas me va a llevar a esa terraza soñada, puede ser que no pueda luchar, que no pueda huir. Y ahí aparece el mecanismo del congelamiento. No puedo luchar, no puedo ir, me congelo, y como si nos hubieran puesto casi un tobogán, un deslizador, nos vamos directamente a zona azul. ¿Mm? Eso nos pasa a nosotros, eso le pasa a los niños. Y debemos poder acompañar en ese sube y baja de la escalera para que, con nuestra ayuda, al principio puedan salir de ahí. Porque en los momentos en los que están en zona roja son los momentos de desregulación emocional, en los que vamos a tener las pataletas, en los que vamos a tener las rabietas, en los que vamos a tener esa oposición, en los que vamos a tener en algunas ocasiones incluso respuestas agresivas. Cuando hay demasiada tensión ahí y no puedo llegar a conectar con esa zona verde maravillosa que es la conexión social, esos niños pueden llegar a desconectarse. Y esa desconexión les lleva no solo a bajar la
activación, sino a empezar a grabar en su sistema, no solo en su sistema nervioso, sino en sus cajoncitos de memoria, que no puede luchar y que no puede huir. Y vamos a tener niños que no van a ser capaces de enfrentarse a según qué cosas. ¿Vale? Es una visión como muy amplia. Todas estas teorías que os estoy lanzando casi, ¿no? Les estoy lanzando, son amplias y requieren que entremos en ellas. ¿Vale? No os quedéis solo con esas 4 cositas que yo os digo. ¿Vale? Os he puesto un cuadro que a mí me resulta como muy útil en muchísimas ocasiones para compartirlo con los papás. ¿Vale? Es un cuadro adaptado a la información del libro que os estaba comentando, de Más allá de la conducta, y la autora se llama exactamente Mona de la Houck. ¿Vale? Lo tenéis ahí. Y fijaros, cuando estamos en vía verde, esa es la que nos gusta a todos. A mí me encanta estar en conexión social. Es el momento ese en el que ves a alguien y los ojos le brillan, te mira directamente, puede explicarte, está tranquilo, el cuerpo está como relajado, con la cara casi que te habla. Cuando estamos en esa zona verde que lógicamente es metafórica, se nos nota, ¿vale? Del mismo modo que cuando estamos en esa vía roja, ¿eh? También se nos nota. ¿Por qué? Porque estamos con los ojos abiertos. La cara que no me habéis visto porque me he quedado congelada, pero probablemente hace 2 minutos yo os aseguro que he ido de la zona roja a la zona azul de golpe, pensando, ¿qué hago yo ahora? Y congelada no solo en la red, sino en el no sé qué hacer con todo esto. ¿Por qué os doy este ejemplo tan reciente? Pues porque nos movemos continuamente ahí, ¿vale? Nos vamos a ir moviendo continuamente así y es importante. El niño necesita correguladores emocionales para poder regular sus respuestas y aprender a regularse. Y tiene que ver, sentir cómo regulan los adultos, cómo regulan ellos para aprender, lógicamente, desde la imitación, pero desde algo como mucho más profundo a nivel cerebral, que son nuestras neuronas espejo. ¿Mm? Yo copio, yo aprendo de aquello que yo veo, de aquello que me conecta, con el otro, ¿vale? Y hay una pregunta que, que ronda siempre en los padres y en los profesionales. Muy bien. Tenemos claro, tenemos 4 cerebros. Tenemos un cerebro primitivo, que es el que hace lo que quiere, cuando quiere, se mueve por sus necesidades. Tengo un cerebro emocional. Ese cerebro emocional se mueve por las emociones. No solo eso, sino que se desregula en algunas, en algunos momentos, que necesita sentir y sentirse acogido. Tengo el cerebro aquel, el que organiza todo el material de todo, almacena y almacena información, que es el neocórtex. Y tengo el director de orquesta. Muy bien, los tengo. ¿Y ahora cómo hago para unirlos? Igual que os decía al inicio, necesito unir, hacer esa, ese traspaso, ¿no? Esa relación interhemisférica. ¿Y cómo organizamos los 4 cerebros? Si hablamos de niños, hablamos de juego. Y si hablamos de niños y hablamos de juego, quiere decir que si no supimos, no pudimos, no nos acompañaron en el juego, tal vez da igual si tenéis 3, 33 o tal tantos, que debemos poder conectar de nuevo con esa faceta del juego, con esa faceta de, a través del juego, poder generar más enlaces, incluso más conexiones neurológicas. Nos vamos a volver más cooperativos, menos competitivos, que no quiere decir que no lo seamos, pero vamos a tolerar muchísimo más la frustración. Vamos a través del juego a validar las emociones. Y cuando digo validar las emociones es que si juego
en una activación y vuelvo os retomo o os envío de nuevo a esa conducta ascendente y descendente. Los niños chiquitos juegan desde la conducta ascendente. A medida que crecen y siguen jugando, incorporan el lenguaje, incorporan la visión del otro, incorporan el tolerar que jugar a dinosaurios es súper chulo, pero resulta que mi hermana hoy viene, ¿vale? Con 2 trastos para hacer comida. Pues hoy jugamos a comida. A lo mejor invitamos a los dinosaurios. Eso también es flexible, ¿vale? Es también jugar, validar las emociones. Y validar las emociones es acompañar a los niños a transitar por ellas. Pero veréis que ellos solos no pueden. Y transitar por las emociones no es nombrar las emociones. Yo soy una apasionada de los cuentos y transmito eso a mis padres e intento a mis alumnos. Pero conocer o transitar por las emociones no quiere decir ponerle color a las emociones o ponerle forma a las emociones. Quiere decir eso y un poquito más. Y el poquito más es cómo te acompaño incluso en esas emociones que no son agradables. Cómo yo, como mamá, te acompaño a sentir el miedo. Y cómo te acompaño a sentir la rabia. Porque tan importante es sentir el miedo y la rabia como sentir la alegría y el gozo. ¿Mm? Si no sé acompañar a mi niño, igual tengo que aprender antes, ¿no? Y para poder hacer todo ese proceso, luego os daré un ejercicio que es para vosotros, ¿vale? En el que podáis conectar qué necesitamos, ¿no? Para acompañarlos a ellos. Y hay algo que es imprescindible para conectar todo esto, que es estar disponibles y accesibles. Hablar de esa disponibilidad no quiere decir que yo no pueda hacer nada sin mis hijos. Estar accesible no quiere decir, ni muchísimo menos, que todo lo que necesiten, todo lo que quieran, todo lo que pidan por esas lindas bocas va a ser dado, sino que puedan tener ellos claramente la sensación sentida de que estoy ahí para ellos, aunque no pueda estar en este instante a su lado. Y eso son sensaciones sentidas. ¿No? Si hablamos de esas sensaciones, hablamos de regulación, hablamos de cómo acompañamos, os tengo que llevar sí o sí a mirar más allá de lo evidente. Y lo evidente es aquello que hacen nuestros hijos, aquello que hacen nuestros pacientes o nuestros alumnos. Y más allá de eso, nos toca conectar con algo que seguro en más de uno de vosotros está rondando, que es la desregulación en pequeños por excelencia. Bueno, en ocasiones no tan pequeños, ¿vale? Que son las rabietas. ¿Qué es lo que vemos? Las rabietas, igual que como desregulación emocional, son normales en los niños, entre los 18 y los 4 años, ¿vale? Ese es el periodo más habitual, ¿no? 2, 3 años, el momento máximo del no y de las rabietas. ¿Son válidas las rabietas? ¿Para qué sirven las rabietas? Y también le tenemos que ver esa funcionalidad. Y tienen una función. Si no entendemos que las rabietas de los niños, igual que esa necesidad de espacio de los adolescentes, tiene una función, vamos a intentar aniquilarlas. Vamos a intentar que no ocurran. Pero si conseguimos que no ocurran, desde el momento de no atiendo, ¿vale? No atiendo la rabieta, con lo que este niño no tiene una respuesta por mi parte, y eso estaríamos hablando de técnicas de modificación de conducta, que en algunos momentos y en algunas circunstancias sí que las vamos a necesitar, pero a nivel general, el no atender la necesidad del niño nos va, no atender la necesidad del niño va a activar directamente el botón de no soy visto.
de ese niño, ¿vale? Luego lo retomamos, ¿vale? Es importante tener claro que la función es darle el espacio de alejarse de quien soy. Fijaros, momento álgido, 2, 3 años. ¿Y qué ocurre también en ese momento, evolutivamente? El momento en el que tienen la capacidad de explorar ellos por quien son. ¿Mm? Quiere decir, y además es una edad maravillosa en los niños, ¿no? En los que acceden a las cosas, tocan mucho, 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 quieren coger. ¿Mm? Entonces, tener en cuenta esa edad también nos va a llevar a entender que si hablábamos de la inmadurez del cerebro, ese niño está funcionando con un cerebro caliente por necesidad y por emociones, ¿vale? Esa es la edad de la autonomía, como os decía, y la curiosidad debe estar activa. La curiosidad hace al niño, la curiosidad hace al humano. Si perdemos la curiosidad, bueno, no todo el mundo tiene la misma curiosidad, pero no, yo creo que todos la tenemos en pequeña o gran medida. Algunos dirigida a temas laborales, perfecto. A otros a temas más artísticos, aunque podrían ser lógicamente laborales, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que nos va a permitir, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo con 2, 3 años empiezo a moverme por mi curiosidad, que quiero conseguir mis objetivos y a lo mejor eso implica un juguete, un ir al parque? Si no lo consigo, aparece la frustración. La frustración me lleva a que aparezca el malestar. El malestar se une a la desilusión y al enfado, al sentir que nadie me atiende. A menos, a menos que tenga un adulto que pueda acompañar todas esas emociones que me han desbordado. ¿Mm? El enfado, la desilusión, el malestar, la rabia. Si el adulto empieza a acompañarme, es posible que esa sintomatología de la rabieta quede como atenuada. Hay veces que no llegamos a tiempo, hay veces que son más rápidos que el rayo y en el momento que aparece la rabieta, los lloros, los gritos, las patadas y los golpes están ahí. Aspecto a tener en cuenta. En el momento que hay una activación de esa zona cerebral, de la amígdala, se va a activar el hipocampo. Y eso va a hacer que se active la respuesta emocional junto con una respuesta primitiva de necesidad y va a restar capacidad sensorial. El cuerpo se focaliza en lo que necesita en ese momento y en esa área. ¿Qué quiere decir eso? Que tantas veces como hemos oído a los papás es que no escucha, es que cuando está así no escucha. Y yo les digo, es que probablemente no es que tenga un problema de oído, no hay problema de oído, pero cuando estamos en esa activación, mi oído pierde. Entonces, hay una parte que es real, está perdiendo. Está perdiendo. Debo atenderlo, ¿vale? Hablamos de una mirada más allá de lo observable, ¿no? Por la parte en ese dibujo preciosísimo que utilizamos mucho del iceberg, porque nos da muchísima información. En la parte visible tenemos lo observable, lo que está pasando, los desafíos a los que ellos se enfrentan y a los que nos enfrentamos nosotros. En la parte de abajo nos tenemos que plantear esas preguntas los adultos. ¿Por qué está pasando? ¿Para qué? ¿Cuál es su funcionalidad? Pero fijaros, si los desafíos están en la parte visible, eso es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí. ¿Cómo se me ocurre a mí preguntarle al niño por qué lo haces? Se me ocurre porque esa es mi necesidad, pero ellos no son capaces de llegar al fondo del iceberg, ¿vale?
Nos tenemos que plantear como adultos qué consigue el niño con su comportamiento, qué dicen esos comportamientos, ¿no? De los procesos, porque debajo de lo observable tenemos procesos corporales internos, podemos tener emociones, no, podemos no, tenemos emociones, tenemos necesidades, tenemos pensamientos y es importante es importante que les podamos dar la mirada del adulto, ¿no? En los problemas de conducta o en las dificultades conductuales tendremos rabietas, tendremos insultos, tendremos el no me hace caso, parece que no escucha, y abajo, a él no, tenga 3, tenga 8, tenga 12, a él no, pero a mí sí que me toca poder ver qué hay más allá. Si pueden tener dificultades de lenguaje, si hay una dificultad por inmadurez, por frustración, la rabia, de dónde viene esa rabia, ¿no? Si tengo, de algún modo, también un papá o una mamá que está desregulado porque tiene ansiedad, porque tiene sintomatología depresiva, porque está pasando un mal momento. ¿M? Todo eso, todo eso nos tiene que llevar, ¿no? A tener claro que la conducta está directamente relacionada con las emociones, con los pensamientos, con las sensaciones. Y ver más allá de lo que hacen nuestros niños a nivel de esa desregulación, me tiene que acompañar o me tiene que llevar por el camino de prestar atención a los pensamientos asociados a esa rabieta, a las creencias que pueden estar fijando mis niños y a las emociones que se generan. Y no solo antes de la rabieta, antes de la desregulación emocional, sino después de la desregulación emocional. ¿Qué pensamientos asociados va a tener mi niño cuando después de la rabieta lo que oye es siempre haces lo mismo? ¿Qué creencias van a quedar fijadas si lo que ha ido oyendo, me da igual por parte de quién, es eres malo? ¿No? ¿Qué emociones va a generar en ese niño el necesitar expresar su necesidad? Él no puedes hablar. Y esas son las cosas que tenemos que tener como presentes, como profesionales y como papás y mamás, que seguro que hay alguno al otro lado de la pantalla, ¿vale? El poner el foco ahí nos va a permitir acompañar a los niños en ese proceso. Y es un proceso que pasa porque yo entienda, para que yo pueda atenderle a él, para que él pueda llegar a entender, ¿no? Es como un camino bonito. Os planteo, y os propongo, ¿vale? ¿Cómo sería vuestro propio iceberg, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya estamos hablando de regulación y seguro que estabais esperando como una lista fantástica y estructuradísima de qué hacer cuándo. Y lo que yo os propongo es, ¿qué ocurre cuándo? ¿Qué ocurre cuando se te disparan a ti las alertas, como mamá, como papá, como cuidador, como profesional del ámbito que sea? ¿Qué ocurre en ti? ¿Cuál es tu respuesta cuando hay esa desregulación? Pero tan importante es que podamos poner el foco de qué ocurre en mí, porque me va a llevar a qué aprendí, ¿vale? Como cuáles son tus estrategias de autocuidado y de regulación. Es importante que podamos dedicarle un tiempo a, a verlas, porque seguro que las tenemos todos. Lo que no es tan seguro ni tan claro que las podamos identificar de forma fácil. Ojalá, ojalá. Pero es cuando yo me activo ante una alerta de otro, ¿cómo consigo frenarme? O mejor dicho, ¿cómo consigo regularme? ¿Mm? Este ejercicio es muy saludable, con lo que yo os invito, de verdad, de corazón, de que os podáis poner a hacerlo en algún momentito. ¿Mm? Ahora estamos en una sesión clínica, no es el momento de que yo pare para que lo podamos hacer, pero, pero sí. Y si lo veis en diferido, parar aquí, parar, hacerlo y que nos sirva como para una reflexión. ¿Mm? Es importante hacer eso porque necesito saber qué es lo que me puede sacar de mi vía verde.
como adulto. ¿Qué es lo que me saca de ahí? La vía verde, que es ese parasimpático, el vagal dorsal, el vagal ventral, perdonaré, conexión vagal ventral, de pecho casi, es el que me mantiene conectado, es el que hace que yo regule al otro, que es lo que me hace salir de ahí. Me hace salir de ahí cuando viene mi hija súper con cara enfadadísima, así diciendo, claro, es que hoy no me has dicho nada. ¿Eso me activa a mí? Y me voy a tener que preguntar, ¿por qué a mí me activa ese enfado, pero a lo mejor cuando viene tirando, yo qué sé, zapatos por el aire, eso no? Pero esa cara como de juicio me activa. ¿Qué dice de mí? Eso, no es qué dice de mi hija, es qué dice de mí, ¿vale? Y reflexionar sobre eso, ¿no? Esas cosillas, ¿no? De las circunstancias que nos ponen a prueba. Que me ponen a prueba a mí de quedarme en mi zona verde. Pensar vosotros en los detonantes personales que pueden llevaros a bajar directos a la zona roja cuando estáis en ese manejo con vuestro hijo, ¿vale? ¿Y cuáles son los apoyos que necesitáis? Y es aquello, ¿no? De ¡pam! Sorpresa, que necesitáis y que podéis hacer solos o con otro. Porque hay veces que por muy adultos y hay tantos años que llevemos a cuestas, hay momentos de desregulación que aún necesitamos que nos acompañen, ¿no? Los recursos, bueno, los que podáis, los que podáis poner en práctica, ¿no? El mindfulness como un ejercicio de atención plena y de autocompasión consciente es uno de los que nos puede llegar a conectar, ¿no? Con ese volver a subir a mi zona de conexión, siempre y cuando nos sentamos cómodos practicando el mindfulness. No a todo el mundo le funciona, ¿vale? La relajación, entendida como esa respiración a nivel de coherencia cardíaca. Cualquier tipo de relajación es válida, siempre que a mí me sirva. Si a mí como adulto me sirve, voy a poder transmitirlo a mi pequeño, a mi adolescente. Pero si a mí no me sirve, si yo no lo puedo llevar a la práctica, decirme de qué me sirve, que yo le diga, respira. Yo no sé. Respiro porque no me muero, ¿ok? Pero no puedo utilizar la respiración para regularme. Entonces no me sirve. O me sirve el haberme dado cuenta de que no me sirve como para que lo practique, ¿vale? Es, pero lo que hay a continuación sí que lo podemos practicar todos. Y ahí empezaremos con esa regulación y corregulación, ¿no? Es el vínculo y es la relación. Son las interacciones no verbales con nuestros pequeños y con nuestros adolescentes. Esa interacción no verbal que no va con el lenguaje, que va de cuerpo a cuerpo, de sistema a sistema. Es mi sistema neuroceptivo el que capta que tú estás ahí para mí, el que me va a ayudar a regularme, aunque no me digas nada. ¿Mm? El poder practicar y poner en común resolución conjunta de problemas con ellos, pero no desde el mental solo. No, ¿qué deberías haber hecho? ¿Qué debería haber hecho el otro? ¿Cuál es la solución más óptima? Eso es fantástico, pero tiene que haber un yo estoy aquí para ti, porque sé que eso te ha dolido, aunque hay una parte que tendrías que asumir tú, lo que tú has hecho, ¿no? Usar palabras, construir puentes, y esos puentes son puentes hacia la conexión con el otro, la regulación. ¿Mm? Las estrategias que podemos utilizar nosotros, ¿no? De la reducción del estrés, de esa desregulación de los niños o niñas y adolescentes cuando están en vía roja, podrían ser muchas. Y cada uno tiene que ir como puliendo las suyas, ¿ok? Pero os comparto estas que están extraídas del libro de Donna en el que, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar estrategias que sean respetuosas, que sean empáticas, empáticas con el otro, empáticas con su necesidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener la seguridad de entorno y la seguridad propioceptiva del niño, ¿vale? Propiciar esos indicios de seguridad.
¿Cuándo mi hijo se siente seguro? Cuando yo puedo mostrarme segura. ¿Cuándo se va a poner y va a iniciar ese camino hacia la regulación? Cuando yo esté regulado. ¿Mm? Una de las cosas más importantes es que nosotros como adultos sabemos que su estado es transitorio. No puede mantener continuamente esa activación. La diferencia es que ellos, como niños, no son poseedores de esta verdad. Para ellos, tu enfado es para siempre. Con lo que se desregulan aún más cuando nos ven a nosotros casi como de activación de montaña. Aquí, 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 aquí. ¡Pum! Volcán. ¿Ok? Y eso también vale para los profesionales que atendemos. Cuando tú estás regulado y inicias una sesión, tienes que poder pararte a sentir cómo está tu cuerpo. Sentir si estás en vía azul, completamente desconectado, porque estoy cansado, porque llevo mucho tute, porque entonces me tocará hacer algún ejercicio en el que me pueda activar, en el que me pueda mover. Moveros, poneros música. Como profesionales debemos hacer eso de autocuidado hacia nosotros. Activación de música. Estoy activada, puedo atender a mi niño, porque esa activación me lleva a conectar con él. Pero si estoy desconectada, difícil. Y si he tenido un día horroroso en el que estoy en vía roja, debo poder buscar esos mecanismos para rebajar yo y irme a la vía verde. ¿No? Bajar la activación para poder subir, ¿vale? Es importante limitar lo que decimos. ¿Por qué? Pues porque tienen casi los oídos con reducción de audición en esos momentos de rabieta. No nos van a escuchar. Los sermones, bueno, hay veces que los sermones les sirven a los papás, a las mamás, a los cuidadores, porque les dan como, bueno, les dan bueno, tranquilidad a ellos, pero a los niños no, ¿vale? Si el niño necesita espacio, porque hay veces que hay mucha desregulación conductual a nivel fisiológico, es importante dejar espacio, pero dejarle espacio no es decirle vete y cuando estés calmado ven, porque su cerebro es inmaduro y si es inmaduro no va a poder regularse solo. El director de orquesta que necesitan los cerebros de nuestros niños, aún no ha encontrado ese trabajo. Aún no tiene el espacio. Y hasta que no tenga el espacio, alguien va a tener que actuar de director de orquesta externo. Pues teniendo claro cómo funciona, yo puedo mantenerme allí y decirle, sé que no quieres hablar, sé que no quieres que esté, me mantengo aquí por si necesitas. Estoy. Y es importante que lo podamos entender, ¿vale? Es importante también actuar de una manera suave, que no haya como una sobreactivación a nivel incluso de gestos y de movimientos. Y lo digo yo, que no paro de moverme, que tengo una expresión con las manos importante. Pero es así, ¿no? Cuando estamos, cuando estamos en activación, en esa desregulación emocional, vuelvo a repetir, soy muy, 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 muy repetitiva. Tengo una activación de la amígdala a nivel emocional que ha activado el hipocampo, que es el que va a activar ese cerebro primitivo que se rige por mecanismos de supervivencia, lucha y huida. Si siento propioceptivamente, visualmente, auditivamente, veo mucha desregulación delante de mí, con gestos, con gritos, ¿cómo lo va a percibir mi sistema nervioso? Como cálmate, cariño, que así no vamos a ningún lado, o lo va a percibir como una amenaza, por mucho que sepa que es mi madre y me adora. Y eso es lo que yo quiero que hagamos, ¿no? En nivel de esa reflexión. Es importante que le demos tiempo. Es importante que puedan, que puedan, que podamos, que ellos puedan expresar y que nosotros, los adultos, podamos preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que yo haga por ti cuando estés así?
Y a veces a los adultos nos cuesta meternos, ¿no? Ahí. ¿Cómo le voy a preguntar qué necesita? Lo que me va a decir es que necesita la Play. Y yo siempre tengo la misma respuesta. Es que no le estamos preguntando qué necesita para que deje de hacer la rabieta, sino qué necesitas de mí cuando estás tan enfadado que todas tus emociones se han revolucionado y no saben cómo. Y que estás con todas ahí metidas y necesitan a alguien que las organice. ¿Qué necesitas de mí para eso? ¿Mm? Y claro, yo antes de empezar, que he conectado un poquito antes con Tony para ver cómo organizábamos, le decía, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dice él, tú tranquila. Entonces, tengo unas cuantas diapos y vamos a continuar, ¿eh? Y las voy a hacer todas, ¿eh? Pero tengo un poquito de presión por si me alargo en exceso, ¿vale? Eh, si hablamos de esa necesidad de conexión, tengo que poder hablar de apego. Otro concepto que quiero que os llevéis, es como si estuviéramos haciendo casi como un botiquín de primeros auxilios o un botiquín para llevarlo ahí siempre conmigo, ¿vale? El apego. El apego es esa relación emocional especial, es la que se produce en ese intercambio de cuidado que da seguridad. Y la seguridad es una seguridad en mí que me permite explorar el entorno. A mí, siendo bebé. ¿Mm? En el momento. Es la primera exploración. Los bebés acabaditos de nacer hacen su primera exploración siguiendo los olores del cuerpo de mamá, siguiendo la voz de mamá. ¿Mm? Y luego siguen explorando el entorno. ¿Mm? Es importante que puedan tener ese, yo diría incluso permiso. Sé que mamá está ahí y me da el permiso para que explore, porque sé que cuando vuelva, mamá seguirá estando ahí. ¿Mm? La primera figura de apego por excelencia es la mamá, porque fisiológicamente esa díada entre mamá y bebé está preparada para la supervivencia y para que estén conectadas. Naturalmente, que los papás vinculan. Lógico. Y cuanta más implicación hay durante todo el proceso del embarazo, más se está, más tenemos claro con los estudios que se están haciendo, que se genera incluso oxitocina en los cerebros, ¿no?, de los papás. Pero tenemos que entender que ese es el primer momento de la exploración al entorno, ¿vale? Cuando hablamos de apego, perdóname, ay, que tengo alergia, tenemos que hablar de Bowley, ¿no?, en esa teoría del apego, y hablamos de seguridad. Simplemente la voy a como nombrar, ¿m? Nombrar para que la tengáis ahí. Hablar no puedo dejar de nombrar a Álvaro Bilbao, ¿vale? Álvaro Bilbao dice algo tan bonito en este libro del cerebro del niño explicado a los papás. Es un muy buen libro porque nos explica muchísimo más y mucho mejor ordenado que lo que yo os estoy transmitiendo, cómo funciona el cerebro del niño y qué podemos hacer para acompañarlo, ¿vale? Y él dice algo tan bonito como, al igual que un árbol necesita de unas condiciones mínimas para crecer y desarrollarse, básicamente un poquito de tierra firme, agua, luz del sol y espacio para crecer, el cerebro de tu hijo también necesita unos pocos requisitos básicos. Y esos pocos requisitos básicos los podríamos equiparar a la pirámide de necesidades de Maslow aplicada o adaptada a los niños. ¿Cuáles son? Salud física y psicológica, tener cubiertas las necesidades básicas, pero esas sin la seguridad, sin el sentirse atendido desde el cuerpo a cuerpo, la piel a piel, no se sostiene. Los seres humanos somos los animales que más necesitamos los cuidados de otro ser humano. Bueno, somos los únicos. Hay muchos animalitos que a las 2 horas están caminando. Y nosotros, como no tengamos ese apoyo,
ese sustento, no solo de comida, sino emocional, no sobrevivimos. Necesitamos seguridad, seguridad de entorno y seguridad personal. Necesitamos tener unas buenas relaciones sociales. Y esas relaciones sociales no es simplemente el cómo me relaciono con los iguales y soy muy educado, sino el dar y recibir amor, compañía, el sentirse vistos, ¿vale? Y algo para mí importantísimo, que es el sentirse que perteneces a alguien, ¿vale? Ese sentimiento de pertenencia. La autoestima y el autoconocimiento es los sentimientos de confianza, el respeto, el sentirse valorado, el sentir que eres válido por y para alguien. ¿Mm? Si podemos tener todo eso, podemos llegar a cumplir, ¿no?, lo que hay ahí arriba de todo, que son los sueños. Y los sueños no entendidos como todo es alcanzable y solo que lo piense voy a conseguir todo lo que quiera, que yo soy bastante reacia a eso de todo el mundo puede, porque tengo clarísimo que yo tengo muchas limitaciones en según qué cositas, entonces pues no creo que pudiera hacer según qué, ¿vale? Nunca podría ser astronauta en la vida, ¿vale? Entonces vamos a acotar con los pies en la realidad. Y está claro que tengo que incentivar y que tengo que alentar. ¿Por qué? Porque a modo de recordatorio, ¿qué necesitan los niños? ¿No? Y necesitan ser vistos. Esa es la punta de la pirámide. Los niños necesitan ser vistos y para ser vistos, que los podamos acompañar desde la tolerancia y desde el amor. Ser tolerante no quiere decir ser permisivo. Las correcciones que deben ser correcciones sin ataques. Tenemos que poder actuar desde el aliento, desde el elogio, desde el proceso, no tanto desde el final del proceso, ¿no? El poder tener normas, poder tener límites, poder ser firme, pero a la vez amable. Y si somos capaces, como adultos, como personas que acompañamos procesos de otras personas y tenemos en cuenta todo eso, vamos a conseguir algo maravilloso, que es que puedan ser vistos y que podamos entender sus necesidades. Entender sus necesidades es poder ver, ¿no?, ese circuito de la necesidad. Hay una necesidad que nace de ese niño. Y yo os he puesto bebés porque con los bebés se entiende muy bien. Pero la mirada tiene que ir al bebé, al niño, incluso al adulto. Hay una necesidad en los bebés muy chiquitos de supervivencia. Comer, dormir, el malestar emocional, ¿vale? Las necesidades fisiológicas. Esa necesidad requiere que haya atención. Necesita alguien que le cubra. Ante esa necesidad, ¿qué hacen los niños para reclamar esa necesidad? Llorar. Es su lenguaje, no pueden hacer otra cosa. No pueden sentarse y mirarnos a la cara y decir, tengo frío, ¿podrías taparme un poquito? ¿No? Las mamás y los papás acabamos descubriendo, hacemos casi 3 máster juntos de lo que es lenguaje mamá, bebé, bebé, mamá. Y viene alguien y te dice, seguro que tiene frío. Y tú le dices, no, 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 frío no tiene. Lo que tiene es hambre. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje que al final eh, es bidireccional entre el bebé y la mamá y el papá, ¿vale? Ese requerir atención lo hace de la manera en que puede. Si esa necesidad es atendida, le va a permitir y le va a seguir permitiendo que explore el entorno, que explore sus necesidades. Eso también, por muy chiquito que sea, le va a dar confianza. Esa confianza que va a ir ganando desde muy pequeño, ya no la perdemos, si la tenemos, ¿ok? Y ese momento es en el que ese bebé, luego niño, luego adolescente y luego adulto, se va a permitir expresar sus emociones, se va a permitir explorar, se va a permitir expresar sus emociones y se va a
permitir transitar en la frustración cuando no obtiene lo que tiene. No obtiene lo que quiere, ¿vale? Tenéis ahí una flecha ahí como muy gris con una rotura de ciclo, ¿no? De ese circuito de la necesidad en el que cuando hay una necesidad requiere atención y no es atendida, ahí se rompe. Y ese se rompe, no quiere decir que siempre se rompa porque no quiero atender. Hay veces que no puedo. Os diría que si hay una rotura de ciclo, de ese ciclo, ahora os enseñaré un programa que está establecido y os lo comento, estaríamos ante la necesidad de reparar esa rotura. Mi niño tiene una necesidad, yo no puedo atenderlo en este momento y no lo puedo atender no solo físicamente, sino que no puedo decirle, espera un momento, cariño, que ahora no puedo, porque eso es el máximo, ¿no? El mejor ejemplo, o el que yo tengo más presente, a pesar de que ya han pasado 4 años, es la desconexión que se produjo, perdonar, en más de un hogar durante el confinamiento por el COVID, en el que muchísimas personas tuvimos que teletrabajar y era una situación en la que nuestros niños, ¿vale? Tenían lo que más necesitaban en casa, que eran a su papá y a su mamá, o sus mamás y a sus papás, ¿ok? Pero sus mamás y sus papás, algunos habían caído enfermos, con lo que no estaban disponibles o estaban trabajando, con lo que eran grandes tótems de presencia, pero que no podían atender. Ante ese no te atiendo, ese niño empieza a no pedir. ¿Qué necesitamos hacer mucho? Reparar eso y advertir, ¿no? Estoy trabajando, sé que te cuesta, pero es que ahora esto es hasta tal hora voy a estar aquí. Y eso es una reparación, ¿no? Y eso también es una regulación, porque cuando hay esas roturas del círculo, eh, nos podemos desregular, ¿vale? Siempre hablamos de ese círculo, ¿no? Es un círculo de seguridad y como círculo de seguridad es un programa establecido, es un programa pautado que lo ponemos en práctica los que somos terapeutas de COSP, pero que la idea es no salirnos de ese conectar con el otro, regular y acompañar, ¿vale? Al otro y a mí, ¿vale? El Círculo de Seguridad, que os digo, es un programa creado por Cooper, Hoffman y Powell, ¿vale? En el que trabajamos con los papás para darles las herramientas de instaurar apegos seguros o, si no fue posible, repararlos, ¿vale? Os hago una breve explicación de eso, que es los papás, las mamás y también los cuidadores, los profesionales, debemos ser esas manos que aparecen ahí en ese dibujo. Manos seguras desde las que el niño tiene que partir, ¿no? Y permitirle que salga y explore, que apoyemos la exploración. Esa es la necesidad del niño. Necesito que apoyes mi exploración, que estés pendiente de mí, que te alegres en mí. Que te alegres en mí es que te alegres de lo que yo hago, aunque no te guste, ¿vale? Que me ayudes, que te diviertas conmigo. En el momento que ya he hecho toda la exploración y pensar en vuestros hijos, pensar en vosotros mismos, todos hacemos esos círculos de seguridad. Hay un momento que que esa taza emocional se vació porque iba con mucha energía, iba con mucha gasolina, pero he explorado y necesito volver. Y ese volver es, va, ¿qué necesito ahora? Que me des la bienvenida. Que me des la bienvenida porque necesito que te conviertas en un refugio seguro para mí. Haya ocurrido cosas fantásticas, no tan fantásticas, o cosas que no me gustaron. Necesito que me protejas en la vuelta, que me consueles, que te alegres en mí
si han sido cosas de aprendizaje y agradables. Pero hay algo súper importante, que es que me ayudes a organizar mis pensamientos y mis sentimientos. Los adultos regulamos desde ahí. Regulamos desde el punto de aquello que tienes tan liado como una madejita de colores, madeja de lana de colores en su cabeza, tengo que sacarla, darle forma, alisarla, para poderle decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que estás sintiendo. Si estoy desregulada, no lo voy a poder hacer. Pero si puedo conectar con mi regulación, sí. Os doy 3 cositas a nivel de casi como tips, ¿no? La primera de ellas, recordar, ¿no? La corregulación es esa capacidad de regular nuestras emociones con la ayuda de otras personas. Implica que cuando estoy corregulando, tengo que buscar el apoyo y la comprensión de los demás, sobre todo para manejar esas emociones difíciles. Yo lo necesito. Como niño lo necesito. Entonces, el adulto tiene que poder identificar mis momentos de desregulación. Hay algunos que son tan evidentes que no hay duda. Lo tengo ahí tirado en el suelo con una rabieta o gritando, ¿m? Para acompañar ese momento difícil. También os diré que cuando empezamos a practicar, a identificar qué cosas me activan a mí de ellos, como mamá, como profesional, qué cosas me activan, puedo, puedo actuar desde la prevención o el acompañamiento previo. Puedo y se reduce la presencia de esas rabietas o de esos momentos de desregulación. Y 3 tips que os paso. Cuando yo estoy desregulado, ¿vale? Yo estoy alterado, estoy en vía roja y mi niño está en vía roja, ¿qué nos toca? Tomarnos un momento para conectar con nuestro estado, no con el suyo. Porque muchas veces lo que hacemos es poner esa mirada hacia ahí, ¿no? Casi como un dedo acusador de es que estás gritando, es que estás tú. Paremos con el tú, que no somos trenes. Vamos a mirarnos a nosotros. ¿Cómo está mi estado? ¿Estoy en rojo? ¿Estoy en activación? ¿Estoy en lucha? ¿O estoy en huida? Porque lo que quiero es largarme y dejar de verle. ¿Mm? Si es necesario, apártate, pero no te apartes como un mecanismo de huida. Apártate como un mecanismo de autorregulación. Y se lo explico. Esto me está desbordando y necesito apartarme por ti y por mí. Pero tengo que poder explicárselo y se lo tengo que explicar en algún momento de tranquilidad. Mira, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque si lo haces en el primer momento, ahí, ¡pum!, este niño puede ser que se sienta como incluso abandonado. Cuando yo me pongo a gritar, mi mamá, mi papá, mi cuidador, me abandona, ¿vale? Eh, Tomarnos el tiempo necesario para hacerme cargo de mi estado. Si yo estoy en vía verde y mi niño, mi niña está en vía roja, tengo algo ganado. Y es de que yo sé en qué estado estoy. Sé que parte de mí le va a dar esa estabilidad ahí, ¿vale? Me hago cargo de mi estado y del suyo. Y eso quiere decir que, soy consciente de que el estado es transitorio. Mi estabilidad también es transitoria a veces, ¿ok? En mi zona verde. Pero el suyo seguro que es transitorio. Desde mi zona verde de conexión, puedo intentar romper el momento. Y romper el momento es girarlo estamos en la cocina y le puedo plantear, si tenemos que seguir hablando de esto, nos vamos a mover y nos vamos a desplazar. Algo tan, yo diría a veces absurdo, como vamos al cuarto de las discusiones. Te dice, ¿a dónde? No, vamos a irnos al pasillo. Hablar de eso al pasillo. Rompemos el momento porque cambiamos el espacio. Podemos incluso ofrecernos un tiempo adentro. Antes hablaba de un tiempo fuera, pero un tiempo fuera en positivo. Yo necesito regularme.
Ahora podemos ofrecernos un tiempo dentro, que es, tengo que poder conectar en cómo me siento y tú tienes que conectar en cómo te sientes. ¿M? Tenemos que poder compartir mensajes yo y no que los comparta Carmen, ¿no? No lo comparta Carmen, sino mis mensajes yo, que es yo me siento incapaz ante esta situación o yo eh, me siento triste. ¿Por qué no puedo decir me siento triste porque soy mamá? ¿No? Entonces, compartir esos mensajes yo en el que yo le pueda decir el nombre de mi hijo, compartir mi emoción, compartir el motivo por el que yo me siento así y compartir cuál es el objetivo que yo me marco para que eso, si es posible, no vuelva a ocurrir, ¿no? Eso me va a dar un espacio de conexión con él. ¿M? Los hijos son para siempre, ¿no? Y eso quiere decir que las relaciones y los momentos también son para siempre. Y vamos a aprender a surfear la ola de su vida y de la nuestra, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre me tengo que hacer cargo. El adulto soy yo. Si no, convertimos esas relaciones que se giran y convertimos a los niños en adultos en chiquito, que se van a responsabilizar de mi acción. Y hay muchas situaciones, como profesionales lo sabemos, que vamos a encontrarnos con eso. Pero si podemos, acompañemos a que eso no ocurra, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando, a pesar de estar los dos en vía roja, en vía verde, ocurren cosas? Porque yo puedo estar en mucha conexión social, en un estado absolutamente asertivo y estar súper dolida o molesta con la persona que tengo delante. Estar molesto no está reñido en estar en zona verde. Estar enfadado no está reñido en estar en zona verde. Porque si estoy enfadado, dolido, disgustado, triste, pero estoy en zona verde, voy a poder escuchar y voy a poder hablar con la otra persona. Voy a poder organizar mis emociones y mis pensamientos, pero si yo soy el adulto, voy a poder organizar sus emociones y sus pensamientos. Y algo maravilloso que le va a servir para su vida futura, que es que como adulto regulado le ayudo a responsabilizarse de su parte, del mismo modo que yo me responsabilizo de la mía, ¿vale? No toda la responsabilidad es de uno, hay una parte compartida, siempre. Y es el momento mágico cuando estamos en verde los dos de buscar soluciones de manera conjunta. ¿Para eso que ya ha ocurrido? Bueno, eso pues lo transitamos, pero vamos a buscar soluciones conjuntas de futuro. Y esta es mi última diapo y es la que yo quiero compartiros, ¿no? Porque al final nuestros hijos, y ahí podemos poner nuestros hijos, nuestros pacientes, nuestros alumnos, ¿no? Claro que no son el resultado de lo que yo he vivido, mis hijos, hay mis alumnos y mis pacientes, pero quedaros con esa idea, ¿no? Nuestros hijos son el resultado de todo aquello que hemos vivido nosotros, ¿vale? Tanto como madres, como padres, como lo que vivimos, como los niños y las niñas que fuimos. Y eso es una realidad. Y a lo mejor de adultos tenemos que poder ver cómo fuimos, ¿no? Cómo fuimos regulados. Y si no lo fuimos suficientemente bien regulados, ahora soy suficientemente adulto para aprender a regularme de otro modo y ser aquello que ellos necesitan. Y con esto, a todos, cierro las diapos. Creo que tenemos un ratito, ¿verdad, Tony? Si hay alguna preguntita. ¿Cómo está? Mucho Perfecto. gusto, los saludo desde Miami. Wow. Mi pregunta va, yo trabajo con niños especiales y tengo un caso de una niña que está dentro del espectro ¿No? y ella sabe los números, yo lo había puesto en mis preguntas, pero parece que Vale, no vale. tuvieron acceso de poder de leerlos. Ella puede conocer los números, ella es limitada verbalmente porque puede Ujú, decir algunas palabras, pero no se expresa. No hace frases completas como quiero ir al baño ujú, o puedes venir a ayudarme, ¿no? Y se siente cómoda con cosas que sabe hacer. Cuando tiene una exigencia mínima, pierde el control, su desbalance ¿te regula? emocional se desregula
muy rápido y llega a la alteración. Pues es agresiva contra otros. Hemos tratado muchas cosas para regularla, Mm, pero depende del día, de que lógico, funciona a veces y a veces no funciona. lógico. Usamos respiración, usamos caminata, usamos silencio, usamos música, usamos Mira, masajes, usamos yo te cremas. diría, Sí, Sheila, que, que cuando trabajamos con población neurodivergente, ¿vale? ujú, Tenemos que entender también que tienen un funcionamiento neurológico distinto, diferente. ¿de Ujú, acuerdo? Es diferente, ¿vale? Entonces, en algunas ocasiones lo que nos encontramos es que intentamos que encajen en lo que necesitamos desde los funcionamientos neurotípicos, ¿no? Hay algo que sí o sí va en la base de todos, en la base de lo que nos puede llevar a la regulación. Y es que em, tanto los neurotípicos como los neurodivergentes necesitan mucha, mucha vinculación, mucha vinculación. Y cuando hablo de vinculación es de que se tienen que sentir en un entorno seguro, confiado. ujú, ¿M? sí, Entonces, no sé en qué entorno estás tú con esta niña, pero que pueda ir para todos, ¿no? Que los trabajos a veces nos presionamos por la rapidez que necesitan los papás y lo que tenemos que dar es la pausa de lo que necesitan los niños. Y con estos niños que no tienen lenguaje, de entrada, fíjate, en un neurodivergente o en un neurotípico, no tener lenguaje quiere decir que no tiene la capacidad de expresarte lo que necesita. ujú, Y ujú, estamos con una niña, me invento, de 4 años, que los recursos de comunicación son los de un bebé porque no puede comunicarse. Entonces, tal cual, tengo que poder darle recursos de comunicación. Tengo que poder tal cual. darle recursos de comunicación, porque probablemente, no lo sé, o sea, no es una cuestión de que hablemos del caso en concreto porque no tengo suficiente información, N pero No, y además eh, no tenemos el tiempo suficiente, me encantaría explicarle todo, ¿no? claro, Porque usamos pero ¿me visuales, entiendes? O usamos sea, yo iría por el horario por esas dos visual. vías, ¿no? Que Claro, es claro que sí. algo que sean pictogramas o algo que Sí, le sí pueda usamos. ayudar, ¿vale? Y luego es la vinculación, vinculación, vinculación. Y aquello, ¿no? Tenía una profe, sigo teniéndola, que decía conexión social y luego conexión social. Y le preguntamos, ¿y cuando ya hemos acabado? Y me dice, Liane Conexión Pinto social. siempre dice conexión social, Sí. porque eso es Bueno, lo no que me les siento tan dará. mal entonces, porque Si haces conexión el tema social, ya va como personal, ¿no? Como decir, ¿qué más puedo hacer? conectarte con ella. Claro, no, sí, yo entiendo, tengo 2 años con ella ya, y ella, conmigo es como ya cuando la miro ya sé cuándo va a perder el control, ya sé qué tengo que Entonces hacer, ahí ya tienes mucho, supuestamente. mucho, mucho ganado. Tienes mucho, Gracias. mucho ganado. Pero a veces ¿Vale? siento que de repente puedo dar más, o me pregunto, ¿no? De repente me ¿Mm? estoy juzgando más de lo que debería y digo, ¿qué más puedo hacer para ayudarla? ¿Estaría haciendo lo suficiente? Entonces Ahí te toca, trato de, ahí te toca a ti, yo creo que te toca a ti y a todos hacer el ejercicio del iceberg, sí, voy a de poder tratar. conectar contigo y decir, ¿qué hago yo? ¿No? Entonces, poner en valor. Pongamos en valor lo que hacemos. Creo que eso es importante. Gracias. Mm. Muchas gracias por esta Gracias a clase, ti. ha sido bien valiosa para mí. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo es que veo el chat que se va llenando y no sé, no sé. No, 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 no. Vale, estoy viendo aquí cosas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta? Porque yo no veo aquí cosas que son de peticiones de los certificados. Aquí dice, en ese sentido pasa igual para el déficit de atención. Yo te diría que sí, porque eh, con el déficit de atención tenemos una desregulación por una dificultad.
en las funciones ejecutivas. Entonces, entender eso, ¿vale? Nos va a ayudar muchísimo. Jania, micro tuyo. ¿Me oyes, Jania? Sé que hay alguien que ha levantado la mano porque la Ah, tengo en mi pantalla. ¿me escucho? ¿Me Perfecto, escuchas? el micro es tuyo. Es que yo quería hacer una consulta. ¿Cómo puedo hacer con un niño con TEA que no expresa, sí habla, pero no expresa lo que sucede, ya sea en la escuela, en alguna fiesta, en alguna actividad, solo lo veo llorando, no sé qué le pasó? No, tendría que tener muchísima más información de lo que envuelve, pero en cualquier caso yo iría a poder no a juzgar lo que está ocurriendo, sino a hacer un poquito lo que os he comentado. Además, hay muchísima más información, que podemos hacer, muchísimas más cosas que podemos hacer, pero de entrada sería, ¿qué es lo que hay debajo de eso? Ese niño que tiene una conducta de lloro, de llorar continuamente, es un niño que no puede expresar lo que está viviendo. Vale, ¿qué es lo que está ocurriendo debajo? ¿Quién tiene que le pueda dar soporte? ¿Qué es lo que está viviendo a nivel, has dicho que es TEA? ¿Mm? Entonces tenemos que podernos poner en la mirada de cómo funciona un cerebro con TEA. Un cerebro neurodivergente en el que hay una rigidez, en el que esa rigidez les va a llevar a necesitar una anticipación de las cosas, en el que no van a entender según qué cambios en su entorno. Entonces, es importante que nos ubiquemos en cómo es el funcionamiento de ese niño. Muchas gracias, ¿Le muy podemos amable. forzar? ¿Le podemos forzar? No. En estos, yo te diría, teniendo muy claro la rigidez, teniendo muy claro la literalidad de esos funcionamientos, tal vez una de las cosas que nos funcionan, ¿no? Y me gustaría que pudierais oír a mi compañera, que es especialista con el psicólogo, vamos a poder, vamos a poder, vamos a poder ver que ellos acaban explicando. Y si no, nos va a tocar hacernos cargo, que es organizar emociones, organizar pensamientos. Y no como una sentencia, ¿eh, Jania? Nunca le diría, lloras, estás enfadado, porque eso es atribuir, es hacer una atribución que yo no sé si es real. Pero sí que le podría decir, estás llorando y no sé. Cuando yo lloro, es o porque estoy triste, o porque una cosa no me salió, o porque alguien me dijo algo y me dolió. No sé tú. ¿M? Entonces yo sirvo de modelo para que él pueda agarrar algo. Y con mucho, mucho cariño y mucho acompañamiento. Claro. ¿No? ¿Sí? Por ahí alguien dice Excelente, que... muchas gracias. ¿eh? Por ahí dicen que se ha congelado. Espero que me haya vuelto a descongelar. Porque me ha vuelto la luz, que ya es mucho, que ya es muchísimo. Tengo ahí una pregunta que veo, que dice, ¿qué técnicas puedo utilizar en una niña de 3 años que cuando siente enojo se muerde ella misma? Yo te diría que esta niña tiene mucha, 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 mucha rabia, porque esa es la máxima expresión, ¿no? De decir, tengo tanta rabia que o te muerdo o me muerdo, ¿no? Como muy simplista. Te diría que es una niña de 3 años. Con 3 años, a lo mejor lo que necesita son juegos vinculativos. Jugar a estar, jugar a acariciarla, perdonaré, jugar incluso a sanar esas heridas. Ella se enfada, se muerde, y lo que yo me preguntaría, que es lo que hay debajo de ese iceberg que os he enseñado, es las respuestas de la mamá, las respuestas del papá, las respuestas de la familia o las respuestas de la profe o de la psicóloga. ¿Qué hago yo con ese mordisco? ¿Pero qué hace esta niña? Porque al final nos incomoda y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Juegos de vínculo. ¿Y cómo lo haría yo con una niña que se muerde? Pues dependería de muchísimas, muchísimas cosas.
porque hay historia. Tiene 3 años de vida más 9 o menos de embarazo, más una vida previa de su papá y de su mamá. Pero a lo mejor cogería y con un pincel le curaría esos mordiscos. Porque a lo mejor nadie le ha mirado los mordiscos desde el cuidado y solo se lo han mirado desde eso es rabia. Entonces entraría en te pinto con un pincel de maquillaje, con un poquito de cremita. Cuidado, cuidado ahí. ¿Mm? ¿Qué otras cosas? Claro, me preguntáis sobre cómo compensar la ausencia del cuerpo calloso para favorecer la interconexión y la regulación emocional. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Esa ausencia de cuerpo calloso, que es la autopista en la que a nivel interhemisférico, ¿vale? Se van a unir todo lo que ocurre en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, requiere bueno, tenemos, o sea, partimos de ese conocimiento que ya tenemos. Hay una desregulación porque no tenemos la conexión, no tengo cuerpo calloso. ¿Ok? Entonces, es muy, muy posible que tengamos que ir a mecanismos como muy anteriores, ¿vale? Como si fuera muy desregulado, como si fuera muy bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotras, para mí, para mi equipo, una de las cosas más importantes que trabajamos es ese vínculo y trabajando con los papás mucho. ¿Por qué? Porque los que tienen que aprender son ellos, en muchas ocasiones. ¿Sí? Más cosas que me salen por ahí. El certificado ese. Lo del certificado es de Tony. Por ahí me siguen diciendo. He estado escuchando, solo fue un segundo. Gracias. Gracias por decirme que sigo estando ahí y me muevo. ¿Vale? Silvia, Ay, micro tuyo. sí, hola, buenas tardes. Mira, Carmen, Buena. Carmen, quería preguntarte qué se podría hacer para una mamá bueno, padres los padres, vamos, que culpan al niño, al hijo de las alteraciones de conducta y ¿Mm? no, y aunque les digas que habría que probar de hacer algún cambio, ¿no? En la interacción, ¿no? Pues no lo ven. Te refieres, si no lo entiendo mal, tienes un niño con problemas conductuales, en Ujú. el que tú estás proponiendo que hayan cambios a nivel de el prisma y la mirada de esos papás hacia el niño y ellos te dicen que lo cambies, como si fueras un mecánico. Sí, no, bueno, es mi sobrina, ¿sabes? Ah, vale. Sí, Uy, y yo, Silvia, horror. ya, ya, Que no lo oiga su no, no, madre. Perdona, ¿eh? ¿Qué puede? Claro, en esa circunstancia te diría que tienes un hándicap añadido y es de que es de tu familia. Es un hándicap eso, ¿vale? La otra, porque si fuera un paciente, es muy probable que yo te propusiera que hicieras la sesión con toda la tranquilidad. Esa niña probablemente, o ese niño, acabaría regulándose contigo y luego los invitaría a entrar en sesión. Esa sería una. Esa sería una. La otra, con mucho amor y mucho cariño, pues alguno de los libritos estos que os he recomendado, yo se lo dejaría encima de la mesa, a ver si... Porque si no quieren entrar los padres, lo vais a tener muy difícil. Y si no tengo más información, Silvia, me resulta como complicado darte más pistas. sí, sí. No sé si me he congelado, porque no oigo No, no, contestación. te oigo, te oigo. Vale, Eh, gracias. sí, fue a una psicóloga infantil la niña, pero mi hermana, ¿no? La madre decía que no había feeling entre la niña y la psicóloga porque no aplicaba juegos y al final dejaron de ir, ¿sabes? Claro, pero fíjate que en esas dos frases que acabas de hacer, tienes prácticamente una puertita abierta para poder ayudar a tu hermana y a tu sobrina. La primera es, no aplica juegos. No sé de dónde eres, Silvia, pero seguro, seguro que por la zona de donde estés hay algún terapeuta de juego. Algún terapeuta de juego y que tenga la visión puesta en el apego y en la vinculación. Si es eso, ¿eh? Luego hay papás que dicen, es que solo se la pasa jugando.
pero es que los terapeutas de juego no jugamos. Bueno, mentira, jugamos, pero intervenimos. Sí, sí, claro, Entonces, ahí, lógicamente, entonces, porque el juego es su lenguaje. Claro que juego. claro. Hay que ganarse la confianza del niño, claro. Pero no solo es ganarse la confianza del niño, es que él pueda experimentar a través del Ujú. juego cómo es la comunicación, la interacción, el poder experimentar en esa vía ascendente y esa vía descendente del comportamiento desde un entorno de confianza, de seguridad y que no tiene peligro. Y eso es el juego. Eso es el juego. ¿Qué le propondría yo a tu hermana si yo fueras tú? Le diría, oye, ¿por qué no jugamos a juegos de mesa con la niña? No sé qué edad tiene. Juega, juega con ella y con tu hermana. Y Sac- sí, jugamos. Tiene 7 años, pero y siempre está haciendo trampas, ¿sabes? Eso es porque llega un punto, yo es que soy un poco así, le digo, si hacemos muchas trampas y ella sigue haciendo Sí. trampas es porque saca un rédito. Pero qué va, tienes que encontrar un juego que seas muy buena, muy buena, muy buena. Y que empiece a tolerar. Juegos rápidos, fáciles, de timbre, no sé, se me ocurre, ¿eh? Juegos rápidos de timbre quiere decir cosas que sean como muy automáticas, ¿no? Haz caras, yo tengo un montón de juegos ahí de haz caras y el primero que tiene la cara, ¡pam!, toca timbre. Los cubos estos de colores que se montan. El otro día me enseñaron uno que es para poner gomas en los dedos a través de un modelo. Juegos sin demasiado córtex. Sin demasiado córtex. No necesito juegos de pensar, necesito juegos de funcionamiento primitivo, de ¡pam! Necesito eso. Para que tolere tu sobrina y para que tolere la... Pero más o menos. Pero bueno, ya te decía, tienes la vía de no es la terapeuta no ha encajado con mi hija, eso ya es cambio de terapeuta. La otra pregunta es, ¿no ha encajado la niña o no ha encajado la mamá? Claro, yo Pero creo que tiene no que encaja. encajar. Sí, claro. Pero que Normal, no, o sea, seguramente. esto no es un 100% de seguro, ¿eh? O sea, no encajamos con todos los pacientes. No, no encajamos con todos. Y tenemos que asumir que no encajamos con todos. Entonces, viene un paciente que no encaja, o porque la niña no encaja, o porque la mamá no encaja, ellos tienen que buscar quién les ayude. Sí, sí, sí. Y Vale, hay muchos gracias. profesionales. ¿Vale, Silvia? Muchas Venga, gracias. gracias a ti. Vale. No, 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 no. ¿Qué más tengo por aquí? Dice, porque solo quiere él participar en clase, no permite que lo hagan sus compañeros. Cristi, en la pregunta que tú me haces, que es la que me ha salido así ahora, yo te diría que es probable que este niño necesite tener un espacio como para él, ¿vale? Que tú puedas, si eres su profe, acogerlo en un espacio en el que le puedas decir cómo es para él, ¿no? ¿Qué implica? Tienes que plantearte, ¿qué implica para él no ser el primero? Probablemente ser el primero es ser visto. Ser siempre el primero es ser visto. Entonces, recoger un poquito de información. Si sois profes, no tenéis tal vez toda la información de los entornos familiares. Lógico, porque estáis en otro ámbito. Pero sí que podéis preguntarle al nene. No cómo es tu casa, qué haces en tu casa, sino qué ocurre cuando, no sé, cuando juegas en casa. ¿Qué necesitas? ¿No? Y ahí es entender que necesita ser visto. Y a lo mejor desde el aula le puedo dar otro papel. Contestas tú y no puedes volver a levantar la mano hasta dentro de 4 niños, por decir algo, ¿eh? Pero cuando tengamos que repartir los colores, yo hago así y tú ya sabes que cuando hago así eres tú. Y tienes que poder darle un espacio, no permitirle que haga, que cubra esa necesidad así, ¿no? Porque no le estamos ayudando, le tenemos que ayudar a regular eso. Pero no pierdas de vista lo que hay debajo, que probablemente es que necesita ser visto. ¿Sí?
Claro, me estáis haciendo algunas preguntas, sobre todo muchos de niños dentro del espectro, en cómo es la manera en la que estáis o en la que ellos intentan comunicarse con vosotros, sean mamás o sean profesionales, como para pedir, ¿no?, vuestra atención. Entonces, ¿qué ocurre cuando no la pide de esa manera? ¿No? ¿Qué ocurre cuando no pide la atención escupiendo o cuando grita para demostrar, ¿no? Mostrar, como me están escribiendo aquí, ¿no? Mostrar cuál es la molestia que ellos tienen, en tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Es importante que podamos desde el momento de la calma. La calma quiere decir de la desregulación. Estamos jugando o estamos merendando. ¿Qué necesita? ¿Cómo podrías pedirme agua? Y le tengo que servir de modelo. Tengo que servirle de modelo porque en una y en la otra no lo sé porque vidente aún no soy y, y me cuesta poder hacer una extrapolación de lo que podría estar pasando en esos casos que me estáis comentando. Pero si hay una necesidad y no hay la capacidad de poder expresarla, tengo que acompañar para que puedan tener el espacio y el mecanismo para expresar. Marcar pequeños objetivos, ¿no? Si yo detecto que siempre grita cuando hay una molestia, esa molestia tiene que tener, digamos de algún modo, esa molestia debe tener nombre y apellidos. Quiere decir, cuando volvemos de la escuela y le pido que se quite los zapatos, siempre grita. Vale, quiero saber qué hago. Porque necesito eso concreto. ¿Qué pasa en el tránsito, en ese espacio de transición entre me saco los zapatos y me pongo las zapatillas? ¿Qué ocurre ahí? Porque eso te va a dar pistas de qué es lo que puedes hacer. ¿Sí? Y no veo más. Las otras también son tuyas, Tony, de los certificados. Ya está. Pues creo que no hay ninguna más. Y si no hay ninguna más, si os parece, pues lo cerramos aquí. Tony, ¿cómo lo ves? Creo que Tony ya me dijo que cerrara. Chicas, chicos, todos, un placer, como siempre, poder compartir este ratito y que lo hayáis disfrutado y que al menos os podéis llevar algunos, no sé si recursos, pero sí como mínimo una nueva apertura de cómo veáis las cosas. ¿De acuerdo? Buenas noches, buenos días para los que estáis en el otro lado y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.